buenas noches, bienvenidos a Panorama Político. Muchos hechos acapararon la atención de los guatemaltecos durante esta semana, pero sin duda el más impactante fue el revelado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público. 7 congresistas, a 7 se les ha solicitado que se les retire la inmunidad para ser investigados, puesto que ellos manejaron de una forma descarada, en esas palabras fue la que utilizó el comisionado, la nómina del Congreso de la República. Por si fuera poco, 3 excongresistas están en este momento presos por la misma situación y deberán enfrentar a la justicia. Para ello tenemos a los colegas periodistas que estuvieron, la mayoría en el lugar de los hechos, reportándonos estas situaciones. Así que empezamos contigo, Dulce, que es tu fuente. Bienvenida. Bueno, gracias Gladys, muy buenas noches. Y bueno, precisamente hay que recordar un poco el contexto que se ha dado, porque desde hace muchos años se había negado la información pública de oficio, de hecho, en la cual deberían de presentar la nómina de los trabajadores con salarios y demás, y de hecho una constante negativa por parte de las juntas directivas de diferentes años en entregarla, en específica Luis Rabé, quien decía que por motivos de seguridad no quería hacer pública esta información, asegurando que iban a extorsionar a los trabajadores del Congreso y además diciendo descaradamente, sí, violó la ley y qué, ¿verdad? Entonces hay que poner eso en contexto, ¿verdad? La constante negativa de Luis Rabé de no entregar esa nómina, y ahora podemos cuestionarnos y responder por qué era que lo quería esconder por tantos años y por tanto tiempo, y que finalmente este año se da a conocer y empieza pues todo este revuelo en cuanto al Congreso, los salarios onerosos, el exceso de plazas que tenían los diputados, no solo junta directiva, sino también otros congresistas, y bueno, que es ahora la investigación que el Ministerio Público revela, que precisamente detalla plazas fantasma. Sí, básicamente era una información que venían cubriendo los diferentes presidentes del Congreso de la República y que fue hasta la legislación de Mario Taracena en la que abre estos listados, y sí me llama la atención qué papel estará jugando al colaborar en estas investigaciones el presidente del Congreso, Mario Taracena. En la conferencia de la CICIG, el comisionado dijo que esta no se iban a limitar o no podían limitarse únicamente a la junta directiva anterior, sino probablemente al haber secuestrado más documentos que este jueves vimos en el Congreso, quizás salga más información de más plazas e incluso más diputados. Yo creo que hay algo muy importante que mencionas y que habrá que poner sobre la mesa. Mario Taracena es el primer presidente del cual yo me acuerde que pone a los demás legisladores a temblar. Entonces yo creo que hay una ley de compensación acá en donde me das y yo te doy. El asunto es que hay serios señalamientos también en contra de Mario Taracena en relación a también utilizar esta figura de las plazas para poder obtener favores. Eso no se ha demostrado obviamente, pero lo que sí es cierto es que nunca alguien había colaborado tanto con la justicia como lo ha hecho Mario Taracena. Esto le da, creo que, una ventaja en relación a los demás. Ahora bien, como bien decías, las autoridades han dicho que no van a escatimar en cuanto a recursos para poder investigar a estas personas que durante muchísimo tiempo han ocultado este tipo de delitos. Y es que no son solo uno, ni la Junta Directiva de 2015, es la de 2014, la de 2013 y mucho tiempo atrás, ¿no? Sí, a ver, yo parto mi comentario en dos. Uno, creo que no hay que quemar cohetes por Taracena. O sea, no lo hizo no sé si de buena fe, pero no lo hizo por voluntad propia, ¿verdad? Es evidente que Mario Taracena, si algo sí hay que reconocerle, es que sabe leer y entender muy bien los tiempos, y sabe entender que uno de los tiempos principales, o quienes los actores principales son la CICIG, el Ministerio Público y la Embajada de Estados Unidos. Y Taracena ha trabajado mucho en la línea de estas instituciones, es decir, seguir esta agenda que refrenda algunos temas del clamor popular presentado en las manifestaciones de 2015, que van orientados a transparentar la gestión pública. Un poco salvando la legitimidad del Congreso, sí, incluso. Sí, creo que jugando con el bueno de la película, aunque Taracena no sea quizá el más bueno, y en efecto el riesgo que puede haber es que si se le destapa a Taracena algún caso de corrupción, la agenda de Luis Rabé, de Pedro Moade y todo eso vaya no en contra del personaje, sino en contra de los procesos judiciales
que hemos visto con anterioridad. Y que creo que eso Taracena, podría como ser es un su riesgo. personalidad ha sido tan insolente, por ejemplo, vimos cómo estuvo deseándole feliz cumpleaños a Luis Rabé Genialmente, en su diría yo. tweet. O sea, eso se le puede voltear y restregar en la cara si él Es que tiene recordemos cola que le también pisen. que cuando se da a conocer la planilla de trabajadores y se verifica, Mario Taracena también tenía 7 plazas de más de las que la ley le otorga. Pero eso es También una diferencia, hay- o sea, es claro. distinto tener más plazas que lo que hoy, bueno, no hoy, pero revela el jueves el Ministerio Público de la CICIG. Pero en todo caso, también tenía, digamos, cola machucada. Él incluso cuando se le cuestiona dice, bueno, mea culpa, aquí todos somos culpables y ahora enmendar el error. Creo que aquí ningún diputado, o bueno, serán pocos los que realmente se vayan a poder salvar de decir, bueno, yo realmente cumplí con la ley o cumplí con no pedir plazas de más, porque al final de cuentas las plazas se volvieron prebendas por muchos años. Pero yo sí insisto, hay que hacer diferencia entre una cosa y otra. Una cosa que no es buena, que es, Carol tenía asignadas 5 plazas, pero al final terminó con 10. Pero lo esas que plazas estamos viendo... llegaron a trabajar esas personas. digamos. Exactamente, va. Entonces Y son ahí la personas discusión con es... perfil idóneo, quizás. Ahí la discusión es por qué le dieron de más. Pero lo que estamos viendo en este caso, y sí hay que ser muy certeros en esa separación, es que hubo casos demasiado evidentes en los que habían diputados que tenían 15 plazas, de esas 15 plazas no llegaban a trabajar los 15 y además se les pagaba. Y habían ilícitos, perdón Carol, aún peores, que era, entró a trabajar en enero, pero en enero de 2015, pero resulta que se le estaba pagando o se le exigieron pagos desde enero de 2014. Peor Y aún, otra cosa- tenían plazas en otros otras ministerios, en instituciones. secretarías, Hasta las en empresas de alcaldías, los mismos en empresas diputados, privadas. como en el caso del diputado Cristiani, que tenía un empleado que era de su empresa trabajando en el Congreso. Lo que sí la CICIG aún no ha clarificado es cómo se beneficiaban económicamente estos diputados al otorgar tantas plazas. Probablemente... Ya más o menos nos lo leemos, ¿no? Mira, Sí, lo que se ha dado por muchos años, que por ejemplo lo contrata por 10,000, pero 5,000 va para el diputado y los otros 5,000 le queda al trabajador, o lo que se ha dado muchas veces en que, ahí insisto, que tienen que ser más diputados porque no solo la junta directiva es la Claro. que tiene que estar involucrada. Obviamente hay muchos diputados que pedían las solicitudes y muchos trabajadores que no marcaban, simplemente porque les daban esa tarjeta para poder ausentarse. Entonces ese también era un privilegio que muchos trabajadores de Luis Rabé y de esta junta directiva tenían. Y es que lo difícil de comprobar en este caso, por ejemplo, en donde el trato es oral, en donde, mira, yo te voy a dar una plaza, pero me das 5,000 de los 10,000 que te voy a pagar, obviamente es un poco difícil de comprobar porque los dos son culpables. O sea, uno por recibir un ilícito y el otro también por aceptar un trato de esa naturaleza. Entonces, eso sí va a ser un poco difícil que el Ministerio Público o la CICIG lo determine. Pero, al final de cuentas, nosotros sabemos, por otros casos como el de Muadi, que más o menos era el modus operandi de toda esta banda de ladrones que estaba en el Congreso de la República. A mí, realmente ya para concluir este bloque que ya ha sido bastante nutrido, es el hecho de que estamos frente a un caso quizá de corrupción al menudeo. Este no es el gran negocio de los diputados, sin duda este ha sido como prácticamente robarse los vueltos en el Congreso de la República. Esperamos que esta investigación se profundice, que haya un caso más fuerte en relación a esto y sobre todo a actores que muchos de los guatemaltecos estaban pidiendo justicia, como es el caso de Luis Rabé. Así que los esperamos en el siguiente bloque de Panorama Político para seguir profundizando sobre este tema.